Vamos a iniciar con el panel de preguntas y respuestas y en esta ocasión mi esposo, el pastor José Méndez, nos va a acompañar en esta sesión de preguntas y respuestas. Con ustedes el pastor Méndez. Dios lo bendiga, hermanas. Perdonen que estoy colado aquí, soy el único hombre salvo los niños, 2, 3 niños que están allí. Y solo quiero decir que según Dios nos provee la sabiduría, vamos a tratar de responder las preguntas que nos han hecho. Hay algunas que son un poco difíciles, que no logramos entender, pero vamos a tratar de interpretarlas como podamos. Amén. Iniciamos con la primera pregunta. Dice: ¿cómo se le debe dar el amor a nuestros esposos y hijos? Pues como lo dice la Biblia, ¿no? Bueno, interesante. Usualmente tenemos una perspectiva muy equivocada acerca del amor, ¿sí? Y cuando tenemos esa perspectiva equivocada, de esa manera conducimos nuestro hogar, ¿sí? Entonces conviene que entendamos cuál es el patrón bíblico acerca del amor y de esa manera podamos guiar nuestro hogar. Ejemplo, 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 es la mayor descripción acerca del amor. Y un punto sumamente fundamental en 1 Corintios 13 acerca del amor y que destruye completamente la perspectiva secular acerca del amor es que el amor no es un sentimiento. El amor es una acción. Note que cuando Pablo en 1 Corintios 13 dice el amor es, yo creo que algunas se lo saben, ¿no? El amor es sufrido, el amor es, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Tiene que ver con acciones. El amor es benigno, el amor está dispuesto a hacer el bien. El amor está dispuesto a no guardar rencor. Dice, el amor no guarda rencor. Es decir, el amor no tiene un registro. Una persona que ama no tiene un registro de todas las cosas malas que nos han hecho. Por allí se dice que la mujer generalmente tiene la costumbre de guardar siempre registro de todas las ofensas que les ha hecho el esposo o los hijos, y entonces cuando se molestan, dicen algunos hombres que en vez de ponerse histéricas se ponen históricas, ¿sí? Ustedes lo han oído, ¿no? Y es porque comienzan a recordar muchas de las cosas que les han hecho en el pasado. Pero la Escritura dice que el amor no guarda rencor, es decir, el amor no guarda un listado de todas las ofensas. Entonces, guiándonos en base a ese patrón, nosotros podemos proveer un amor desinteresado, un amor entregado, un amor completo, basado en el amor del Padre para con nosotros, para con sus esposos y sus hijos, ¿ok? Siendo el mayor ejemplo de ellos Jesucristo mismo. Y es que la Escritura con frecuencia relaciona el matrimonio y el hogar con la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, ¿quiere saber cómo amar a su esposo y sus hijos de una manera bíblica correcta? Vea el sacrificio de Cristo, vea el amor de Cristo por nosotros, y entonces de esa manera usted puede obrar, ¿sí? Hay momentos en los que usted se siente cansada, sobre todo a la hora de lidiar con niños, si tienen niños pequeños sobre todo, o si tienen niños adolescentes, puede sentirse cansada, estresada, agotada, decepcionada. Las que tienen esposos, a veces que tienen esposos seculares, eso suele pasar, y muchas de esas ocasiones van a querer desistir o van a querer pagar con la misma moneda o algo por el estilo. Ahí entonces conviene recordar el sacrificio de Cristo Jesús, que nosotros, siendo pecadores, Cristo nos da amor incondicional y gracia y perdón, y de esa manera nosotros somos llamados a hacer con nuestras familias. Amén. Completamente de acuerdo, hermanas, porque la respuesta está en la misma palabra, nos da la respuesta. Amén. Siguiente pregunta: ¿cómo debemos instruir a nuestros hijos? Amén. Hermana,
En tanto dependa de ustedes, hagan todo el esfuerzo por instruirse en la palabra del Señor e instruyan a sus hijos en la palabra del Señor. Es decir, cultiven tiempo, hermanas, y sobre todo en estos tiempos, en esta ola de feminismo, en esta ola de ideología de género, que no solo se está enseñando en otros países, porque quizás acá en Venezuela, que somos un país tercermundista, todavía ese tipo de cosas no ha llegado y llegará. Eso no quiere decir que estamos lejos de ello. Tenemos medios de comunicación, tenemos internet, sus hijos con frecuencia ven internet, sus teléfonos, ven la televisión. Se sorprendería si prestara atención por unas cuantas horas muchas de las caricaturas que ven algunos de sus hijos, o los programas, o las propagandas, los comerciales de televisión que ven sus hijos, cómo están cargados de feminismo, de ideología de género, hermano. Si no se preocupan con diligencia en crear un carácter centrado en la Escritura, un carácter cristiano, por medio de la instrucción constante de la palabra de Dios en sus hijos, van a tener hijos que van a crecer con una perspectiva o una cosmovisión centrada en el mundo. Van a tener hijos que van a crecer creyendo que un matrimonio entre una mujer y una mujer es algo normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo en la televisión. Se lo digo por experiencia propia. Yo tengo el hábito de estar siempre pendiente de lo que ven mis hijos, ¿sí? De cada mínima caricatura y pues quizás por mi forma de ser, yo siempre fui aficionado a las caricaturas y todavía. Entonces, tengo la costumbre de que cuando ellos están viendo una caricatura, si me llama la atención, me quedo viéndola también con ellos, y entonces comienzo a percibir muchas de las cosas que aparecen. En estos días estamos viendo una caricatura en el canal de Nickelodeon y aparecían una pareja de hombres, es decir, de homosexuales, y ellos estaban creando un niño. Entonces inmediatamente le dije a mi hijo: no vas a volver a ver esa comiquita. Me gustaba la caricatura y le dije: no vas a volverla a ver. Me senté a explicarle por qué. Y con frecuencia estoy haciendo eso. Es sorprendente. Algunos piensan que los niños pequeños no entienden ese tipo de cosas, pero sí las entienden. Usted no le va a dar una cátedra, usted no va a hacer una clase magistral del por qué ellos no deben hacer determinadas cosas o ver determinadas cosas. Tenemos que ser centrados, tenemos que ser puntuales, tenemos que ser breves, tenemos que ser concisos, pero apartar tiempo para explicarle a nuestros hijos por qué las cosas son como son, por qué las muñecas son para las hembras, porque esto es para los varones, aunque quizás en nuestra adultez ya no las veamos con tanta importancia, pero en la niñez es fundamental crear esos patrones de conducta, crear ese carácter, que ellos sepan definir hasta qué límite como hombres ellos se van a conducir y ellas como hembras hasta qué límite se van a conducir. Y hermanas, les digo, de verdad es importante que se esfuercen en hacer esto, porque tenemos una agenda muy apretada, muy comprometida en el mundo, que está muy interesada en adoctrinar a nuestros hijos. Así que tenemos que ocuparnos diligentemente en ello. Así que, hermanas, llénense de la palabra del Señor y aparten tiempo. Eso requiere esfuerzo. Hermanos, ser padre y madre requiere esfuerzo. Entonces, aparten tiempo para instruir en la palabra del Señor a sus hijos. Amén. Quisiera aportar algo con referente a esta pregunta, y es que, hermanas, bueno, tengo 3 niños y pues en esta experiencia de ser madre, pues el Señor, por su infinita misericordia, me ha guiado a cómo debo yo instruir a mis hijos. No buscamos perfección, no buscamos que ustedes se conviertan en maestras de teología. No necesitas ser una teóloga para instruir a tus hijos. Empezando porque una de las formas de tú instruir a tus hijos es a través de tu propio testimonio, a través de tu propia conducta, a través de tu comportamiento, a través de tu diario vivir, empezando por ahí. Aparte de eso, considero yo también que debemos ser más intencional a la hora de instruir a nuestros hijos. Más intencional ¿en qué sentido? En apartar ese tiempo, en apartar en esos momentos, así sean 5 minutos, porque tú no sabes si en esos 5 minutos, cuando tú le explicas algo a tus hijos, eso lo va a marcar para toda la vida y él no lo va a olvidar, porque eso va a quedar allí en su mente y en su corazón. Y quiero decirles, hermanas, también la oración. Oren por sus hijos. Esta es una herramienta, un medio de gracia
que el Señor nos ha dado a nosotras para nosotras orar por nuestros hijos, creyendo que el Señor va a hacer la obra en ellos. Amén. Y entender, hermanas, que el tener a nuestros hijos en la iglesia no los convierte a ellos cristianos. O sea, los que son pequeños, claro, me estoy refiriendo a niños pequeños. Porque ellos más adelante, cuando ya tengan más conocimiento, ellos deben tomar una decisión. Porque tus hijos no van a ser salvos por ti, sino por el Señor, porque la salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor, pero tú también tienes un rol que cumplir. O sea, Dios también te va a pedir cuentas a ti. ¿Qué estás haciendo tú con tus hijos? Amén. Sí, perdón. Es muy importante, hermanas. Tenemos la costumbre, sobre todo los que tenemos hijos pequeños en las iglesias, o sea, nuestros hijos desde pequeños, tenemos la costumbre de pensar de que porque nosotros somos cristianos, ellos son cristianos. Eso es un error. Cada quien en su momento tendrá que tomar una decisión por Cristo Jesús, y nuestro trabajo como padres es enseñarles a ellos desde pequeños el evangelio para que cuando ellos crezcan entonces puedan tomar esa decisión. Lo que significa, como decía mi esposa, debemos ser intencionales. Ser intencional significa que usted no va a dedicar lo último que le quede de su tiempo a su hijo. Ser intencional significa que usted no va a esperar que su hijo cometa el error o haga las cosas malas para poder corregirle. Ser intencional implica que usted va a apartar tiempo de su agenda para instruir a sus hijos, para sentarse a conversar con su hijo, para darle a él la confianza o a ella la confianza, que ellos puedan contarle sus problemas y no se sientan retraídos, ¿sí? Eso es sumamente importante. Las que tienen niños pequeños, aprendí hace un tiempo que las edades más importantes para formar carácter en nuestros hijos es hasta los 2, 3 años, ¿ok? Ese tiempo de 0 a 3 años es fundamental para enseñarle carácter a nuestros hijos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que esforzarnos porque es parte de nuestra responsabilidad. Amén. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer por infidelidad en mi esposo? Yo conozco un psicólogo muy bueno. Hermanas, miren, bueno, esto es un tema bastante amplio, no es algo que yo busque resolver en unos cuantos segundos. Sin embargo, la Escritura nos enseña, en primer lugar, que el matrimonio es para toda la vida. Cuando nos casamos, cuando nos unimos a una persona, es para permanecer fiel a esa persona hasta el fin, y bien lo enseña la Escritura, no es la voluntad de Dios. El divorcio no es la voluntad de Dios, la separación no es de la voluntad de Dios, al menos si eso es lo que están pensando algunos, ¿okay? No es la voluntad de Dios. No estoy diciendo que no haya situaciones específicas en las que el divorcio sea permitido, pero en principio tenemos que aclarar eso, no es la voluntad de Dios. Y debo aclarar eso porque parece ser que a veces tenemos la actitud mundana de que cuando nos casamos, dentro de nuestros planes está siempre como que la alternativa de si nada de esto funciona, nos separamos. Parece ser que a veces las personas ya van con esa conciencia de que vamos a intentarlo, de que casarse es como intentar, y si nada funciona, nos separamos. Y digo esto porque esa perspectiva tiende a marcar la conducta de muchas mujeres, sobre todo las mujeres, porque son las que más son afectadas por temas de infidelidad. Hoy en día no tanto, pero son las que más son afectadas en ese sentido. Y esa perspectiva puede marcar su conducta. ¿En qué sentido? En que sí es cierto, la Biblia nos dice, Jesucristo nos dice que a no ser por adulterio, a no ser por inmoralidad sexual, el divorcio no es permitido. Entonces está claro que Jesús está dejando ver allí que cuando hay un asunto de inmoralidad sexual, el divorcio puede ser permitido. Sin embargo, hay que hacer un stock allí. ¿Por qué? Porque fácilmente una mujer puede llegar a la suposición de que si el marido le ha sido infiel la primera vez, entonces esa es una excusa completamente válida para ella dejarlo de inmediato. Hermanas, mire,
es sorprendente, pero a veces parece que las mujeres están esperando que los esposos les sean infieles, digo mujeres cristianas, para tener una excusa justificable y válida para dejarlos. Lo digo porque lo he visto. Y eso es pecaminoso, porque al final eso demuestra el corazón falto de amor que hay en ti. Y hermanas, Dios no puede ser burlado, Dios no lo podemos engañar, Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en una situación como esa? Bueno, mi hermana, lo primero que nosotros debemos hacer es procurar la reconciliación. De hecho, como iglesia lo hacemos. Cuando hay una pareja que está sufriendo infidelidad, nunca buscamos el divorcio, sino que siempre buscamos la reconciliación, por encima de todas las cosas. La oración es fundamental, el amor incondicional es fundamental. Sé que en esos momentos usted puede sentirse excesivamente herida, ofendida, eso es completamente comprensible, pero repito, ahí conviene recordar siempre el evangelio, recordar siempre el sacrificio de Cristo, recordar el amor de Cristo para con nosotros, que somos infieles al Señor de manera constante. Y entonces esa actitud del Señor para con nosotros, que no nos abandona, que no nos deja, que nos perdona, que nos restaura, debemos tenerlo nosotros hacia aquellas personas que nos ofenden, en este caso hacia un marido que le es infiel. Repito, pueden haber situaciones específicas en las que ya no quede más que hacer, pero en la medida de sus posibilidades, en lo que dependa de ustedes, deben hacer todo lo que esté a su alcance. ¿Por qué? Porque de esa manera estarán mostrando el amor del Señor para con un pecador, porque al fin y al cabo se casaron con un pecador, ¿no creen ustedes? Entonces ustedes deberían estar conscientes desde el momento en que se casaron de que esa persona les iba a fallar de muchas maneras y de que en el momento en que así fuera, ustedes iban a cumplir el voto matrimonial en las buenas y en las malas. Entonces, de manera general, esto es un asunto bastante delicado y detallado, pero de manera general, si su marido le ha sido infiel, lo primerito que debería comenzar a hacer es orar por su esposo, tratar de cumplir el patrón bíblico para con su esposo. Es interesante, la escritura nos llama a la mujer que cumpla su deber conyugal, su deber para con su marido, aun si su marido no cumple con ella, porque de esa manera ella puede estar siendo un instrumento de Dios para la salvación de su esposo. Así que haga todo lo que esté a su alcance, haga todo el esfuerzo, y si nada funciona, pues ya es otra cosa. Sus pastores les guiarán en todas las cosas. Yo no estoy para decirle qué debe hacer, eso es algo que usted con sus pastores debe tratar, pero de manera general ese es mi consejo. Amén. Acá hay otra pregunta: ¿qué hago si mi esposo me humilla porque ando en el camino del Señor? Y hay otra que tiene mucha relación, que dice: ¿qué hacer si mi esposo se molesta cuando yo le hablo de Dios y no quiere escuchar su palabra? Bueno, vamos con la primera rápidamente. Creo que aplica mucho lo que acabo de decir, ¿sí? Hermanas, yo entiendo, ¿no?, que lamentablemente no todas tendrán esposos que caminen de manera ordenada, caminen bíblicamente y honren sus deberes con sus esposas. Eso es comprensible, pero en algunas ocasiones la mujer puede llegar a caer en el error de que si el esposo no cumple su deber con ella no tiene por qué cumplir su deber con él. No, hermanas, recordemos que nuestro deber es primero para con Dios por encima de todas las cosas. Así que su deber respecto a su esposo es en primer lugar un deber para con el Señor. Usted está buscando primeramente honrar el nombre del Señor a través de su vida como esposa. Y eso implica poder cumplir su deber de ser sumisa, de ser de espíritu apacible, de ser modesta, de ser generosa, amable, cariñosa con su esposo, aún si su esposo no lo es. ¿Es difícil? Sí. ¿Es casi imposible? Sí. Pero hermanos, con Dios todo es posible. Y si nos acercamos al Señor, si nos llenamos de su palabra y si vamos al Señor en oración de manera constante, Dios en su gracia nos ayuda. Ya sea que Dios termine transformando la vida del esposo o que Dios termine moldeando su carácter y usando a su esposo, aún todo gruñón o todo arrogante, termine usando a su esposo como un instrumento para obrar de una manera transformadora en su vida. Amén. Entonces, en ese sentido, tienen que aprender a descansar en la soberanía del Señor, ver que incluso el esposo que humilla es en cierta forma un instrumento que Dios está permitiendo en su vida para moldear su carácter, el carácter suyo, para llevarla a usted a amar más a un esposo que no lo merece, mostrando así el evangelio.
y quizás a depender más de la oración, porque hay mujeres que están tan hastiadas de sus esposos, pero no oran por sus esposos. Así que aparte tiempo para orar por su esposo también y confiar que el Señor en su momento pues hará lo que tenga que hacer. Y la otra pregunta, ¿qué hacer si su esposo se molesta cuando usted le predica? Bueno, trate de ser lo más sabia posible. Uno, no lo atosigue. Aparte tiempo oportuno, momentos oportunos para hablarle del evangelio, sin atosigamiento, porque la Biblia nos enseña una cosa: la salvación es del Señor. Usted no va a salvar a su marido. Amén. Es cierto, la fe viene por el oír, y en ese sentido el principal instrumento que Dios va a usar para predicarle a su marido es usted, y tiene que hacerlo. No hacerlo está mal, pero debe hacerlo sabiamente. Debe cuidarse de estar presionándolo, importunándolo, atosigándolo, porque eso no va a contribuir en absolutamente nada. Uno, muéstrele un ejemplo piadoso, muéstrele el evangelio a través de su manera de vivir. Y dos, aparte momentos específicos para comunicarle las verdades del evangelio de una manera apacible y sabia. ¿Se molestó? Déjelo quieto, siga orando. Y aparte otra oportunidad que usted considere oportuna. No quiera predicarle el evangelio cuando está allí con la oreja roja de enojo, porque probablemente le va a responder mal. Entonces, aparte de los momentos específicos, ore al Señor, pida que la gracia del Señor esté sobre usted para poder llegarle sabiamente a su marido y eso. Pero recuerde una cosa: la salvación de su marido no depende de usted, depende del Señor. Su deber será comunicarle en los momentos propicios y dejar que el Señor haga el trabajo que tiene que hacer. Amén. Siguiente pregunta: si una mujer puede liderizar. Temía que esa pregunta iba a llegar, hermano. Bueno, no sé en qué contexto hicieron la pregunta. O sea, si la pregunta la están haciendo en el contexto del hogar o en el contexto de la iglesia. Sin embargo, creo que el principio bíblico aplica en ambos contextos. Bueno, lo bien lo decías la hermana Sandra en la conferencia. Ella nos enseña que el orden de la creación establece que Dios creó al hombre como cabeza, es decir, como líder, y la esposa como ayuda idónea. Y esas cosas, ese principio aplica tanto en el matrimonio como en la iglesia, ¿ok? De que Dios ha establecido al hombre como la cabeza, es decir, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de liderizar, de gobernar, de cuidar, de supervisar, de guiar a la esposa, a los hijos, en el contexto del hogar, igualmente en el contexto de la iglesia. Eso no significa que la mujer no tenga un elemento de liderazgo también. En el hogar la mujer ejerce un rol de liderazgo para con los hijos y el hogar. Si es verdad que está sujeto al liderazgo del esposo. Voy a referirme primeramente en el contexto del hogar. Hermanos, no es bíblico, no es un principio bíblico y es contrario al diseño de Dios que en el hogar la mujer sea la que gobierne y el hombre sea el que sea la ayuda idónea. Y eso suele suceder, hermanas, y eso no está bien. No está bien de parte del esposo. A veces hay algunas hermanas que dicen, pero ¿qué pasa cuando el esposo es el que nos suelta la papa caliente, el que nos suelta la autoridad allí para que nosotros resolvamos? O el esposo a veces tienes que resolver y no lo hace, entonces tenemos que hacerlo nosotros. Eso pasa y va a pasar en muchas situaciones. En esos momentos, hermanas, oren al Señor, confíen en el Señor, dependan de Él y sí, si tienen que resolver en algunas ocasiones, háganlo, pero que no dependa de ustedes o que no sea intencionado por ustedes. En la medida de nuestras posibilidades o en la medida de sus posibilidades como mujeres, deben procurar honrar el diseño de Dios en el matrimonio. Es decir, nunca querer levantar la mano de primero, sino dejar que sea el hombre, no por algún sentido de inferioridad. De hecho, lo vimos en el primer punto de la conferencia. Ambas personas, tanto hombre como mujer, son valiosos, tienen el mismo valor espiritual delante del Señor. Ninguno de los dos son inferiores. Pero hay roles. El hombre Dios lo delegó como el responsable del hogar y la mujer como esa ayuda y ese complemento, ese socorro. El término ayuda en el idioma original es socorro. Es un socorro para el
esposo. Si es cierto, el hombre es quien tiene la autoridad de liderar en el hogar, pero no lo puede hacer solo. Y no lo va a hacer bien solo. Necesita de manera completa de la ayuda y el socorro de la esposa. Así que eso en cuestiones del hogar. En el asunto de la iglesia, quiero ser muy cuidadoso aquí porque es evidente que de todas las congregaciones que hay aquí, creo que solo 2 tenemos una perspectiva diferente en cuanto al liderazgo de la mujer en la iglesia. Así que eso está bastante claro. Hay diferentes perspectivas aquí. La mayoría de congregaciones que están aquí entienden, según su comprensión de las Escrituras, que Dios ha provisto tanto al hombre como a la mujer el poder liderizar, el poder ejercer cargos de liderazgo en la iglesia. Yo también lo pienso, solamente que de forma un tanto diferente. Así que para las que no saben, voy a tratar de decir mi perspectiva, la forma en la que nosotros entendemos y conducimos a la iglesia, y quizás algunas razones del por qué, pero mi intención aquí no es tratar de convencer a nadie, ni mucho menos cuestionar la perspectiva de algunas, solamente dar un principio general, ¿ok? Nuestra perspectiva, nuestro entendimiento de la Escritura respecto al rol de la mujer en la iglesia es igual al del matrimonio. Creemos y entendemos que Dios ha provisto el cargo de liderazgo, el cargo de gobierno en la iglesia al hombre y no a la mujer. Eso no significa que la mujer tenga la privación de ejercer un liderazgo. En la iglesia tenemos liderazgo de mujeres también. Sin embargo, entendemos que el cargo del pastorado, que Dios determinó como gobernante de la iglesia o supervisor de la iglesia, creemos que Dios lo estableció para el hombre, y la mujer es allí para socorrer y ayudar al hombre en todo momento. Creo que hay varios pasajes bíblicos que entendemos son claros en eso. 1 Timoteo 3, Tito, donde se establecen de manera muy explícita y específica las exigencias para el pastorado, y generalmente muchas de esas exigencias están ancladas a la figura masculina. Tiene que ser fiel a su esposa, dice, tiene que gobernar bien su casa, y obviamente eso está destinado exclusivamente al esposo, cuando dice que debe gobernar bien su casa, que debe ser fiel a su esposa y todo eso. Ok, esas son algunas de las razones por las cuales entendemos que el llamado al pastorado es exclusivamente para el hombre. No digo que no pueda haber algunas excepciones. Dios hace excepciones en muchas partes en las Escrituras, y estoy convencido de que a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han tenido, por determinadas razones ajenas a su voluntad, han tenido que ejercer el cargo del pastorado, muchas veces por falta de pantalones. Sí, lamentablemente, así como sucede en el hogar, que muchas mujeres tienen que ejercer el cargo de cabeza de hogar por falta de pantalones en el hogar, así muchas veces sucede en la iglesia, y Dios ha bendecido a esas mujeres, Dios ha usado a esas mujeres y han terminado siendo gran ejemplo para otros. Así que estoy convencido de que hay excepciones y Dios puede hacerlo. Sin embargo, dejamos esas excepciones en las manos del Señor. Si Dios lo hace, amén, callamos, nos sometemos a su voluntad. Pero en lo que respecta a nosotros, nuestro deber está con la Escritura. Mi deber está en seguir los parámetros de las Escrituras. Si Dios quiere ir más allá de lo que está escrito y hacer otra cosa que va en contra o que va por encima de su misma palabra, eso es Él es Dios, Él es soberano, Él puede hacerlo, pero Él me ha dejado a mí acatar lo que está establecido. Así que esa es nuestra comprensión. Pero vuelvo y repito, yo comprendo perfectamente que hay diversas interpretaciones, hermana. Yo he estudiado este tema a fondo en muchas ocasiones y comprendo totalmente que no todos los expertos en las Escrituras tienen la misma comprensión que la nuestra. Hay diversas interpretaciones. No quiero dar a entender con esta que cada interpretación es la correcta. De hecho, una interpretación es la correcta, pero pues tocará de parte nuestra con sinceridad pues estudiar las Escrituras y ver cuál es la interpretación que nosotros entendemos es la correcta. Sin embargo, esto no es un tema tan trascendental de la fe, por lo tanto podemos ser compasivos y tolerantes el uno con
con el otro. Sin embargo, de manera general, sí debo añadir que sea que en su congregación haya pastoras o no, siempre, hermanas, toda mujer debe procurar honrar ese hermoso diseño que Dios ha establecido, en la que ella honra el liderazgo del hombre, la figura del hombre, y ella funge como ayuda idónea. Así que sea que usted sea pastora o en su congregación haya pastoras o no, procuren siempre honrar ese diseño que Dios ha establecido tanto para el hogar como para el matrimonio, en el contexto en que Dios le haya colocado, en la responsabilidad que Dios le ha colocado. Amén. Bueno, la siguiente pregunta ya la respondió, porque la siguiente pregunta dice las mujeres como pastoras pueden ejercer un cargo dentro de la iglesia. Pues ya creo. Sí, de hecho sí. O sea, habiendo dicho todo esto, nuestra perspectiva es que claro que sí. Por ejemplo, en nuestra congregación hay mujeres que están liderizando el ministerio de mujeres, hay mujeres que liderizan el ministerio de niños, hay mujeres que liderizan el ministerio de intercesión o de oración. Así que sí, tenemos cargos de mujeres y tratamos en lo más que podamos valorar, exaltar y estimar la responsabilidad que cada una de ellas ejerce. Por lo menos acá en nuestra congregación, que el ministerio pastoral está reservado para la figura masculina, al menos sí, hay muchas otras áreas en las que las mujeres ejercen cargos. Así que pues sí estamos convencidos de ello. Amén. Siguiente pregunta. ¿Puede una mujer predicar en el culto público? Bueno, creo que eso lo responde eso responde a la primera pregunta, ¿sí? Pero quiero añadir algo rápidamente, porque estoy aquí tratando de explicar un poco cuál es nuestra perspectiva, ya que eso es ajeno a algunos aquí. Debido a nuestro entendimiento del rol de la mujer en la iglesia, creemos que la predicación del culto público, del culto del domingo, del culto dominical y semanal, está reservado para la figura masculina. ¿Por qué razón? Porque hay un elemento de autoridad y de gobierno cuando se está proclamando la palabra el día domingo, y esa autoridad y gobierno está reservada para la figura pastoral. ¿Quiere decir eso que la mujer no puede enseñar fuera en otros contextos? No. Quiero aclarar que sí, hay muchas otras formas en las que nosotros entendemos que la mujer puede enseñar en la iglesia, e incluso puede enseñar al hombre, ya que el apóstol Pablo en 1 Timoteo dice que le prohíbe a la mujer enseñar al hombre. Pero de acuerdo a ese texto creemos que se está refiriendo solamente al culto público y no en otros contextos. Hay otras formas, ya sea una reunión en grupos, ya sea una amonestación o una exhortación personal que una hermana quiera hacerle a un hermano. Creemos y estamos completamente convencidos de que sí, de que la mujer puede ejercer el ministerio de la enseñanza en muchas otras formas, solo que entendemos que el día domingo la predicación está en manos de la figura pastoral y masculina. Siguiente, dice, ¿puede una mujer ejercer funciones principales dentro de la iglesia? Bueno, eso ya. Ya. La siguiente, ¿qué pasa si te invitan a predicar a un sitio público? Pues predicas, ¿no? No, predica, hermano, o sea, es decir, la invitaron a predicar, predique. Si son personas incrédulas, hermanas, no tiene que hacer más nada, proclamar el evangelio, es lo único que le corresponde realmente, pero predique. Siguiente pregunta, ¿tiene la mujer el mismo valor en el área espiritual dentro de la iglesia? Bueno, eso lo respondió la hermana en el primer punto, ¿no? Tanto el uno como el otro son de igual valor delante de Dios. Que esa es la perspectiva mundana que se quiere dar a entender. Las mujeres, sobre todo este movimiento feminista, quieren enseñar o defender que el valor de la mujer, la dignidad de la mujer está anclada a los roles que ejerce. Entonces ellas creen que puesto que el hombre es el responsable de ir y trabajar fuera y la mujer se queda en la casa, entonces
la mujer es denigrada mientras que el esposo es exaltado. Entonces ellas vinculan el valor de la mujer a el trabajo, al emprendimiento, a hacer muchas de las cosas que hace el hombre. Esto es un completo error. La Biblia nos enseña que el valor y dignidad de cada ser humano, tanto hombre como mujer, descansa en el hecho de que ambos fuimos creados a imagen de Dios. Punto. Fuimos creados a imagen de Dios, por lo tanto tenemos un valor igual que el del otro. Nadie tiene un valor superior, nadie tiene una dignidad superior, no importa que usted haga. De hecho, si se tratara de que nuestro valor está vinculado a los roles que yo ejerzo, la mujer que ejerce sus roles como mujer, sobre todo en el tema del hogar y muchas otras cosas, muestra una mayor dignidad que cualquier otra. ¿Por qué? Porque está honrando en todo su esplendor con el rol original, el diseño divino que Dios ha establecido. Sin embargo, aclaro, ya sea la mujer que trabaja afuera o la mujer que se queda en casa, todas y todos tenemos el mismo valor delante del Señor. No importa si el hombre es el que tiene que salir a trabajar o la mujer quedarse, nuestro valor no está determinado por lo que hacemos. Y esa es una de las perspectivas que queremos destruir en la conciencia de muchos, implantar la conciencia bíblica, ya que al final esa misma perspectiva no es completamente justa, no es completamente honesta. Por ejemplo, si una mujer reclama que ella tiene derecho de hacer las mismas cosas que hace el hombre para entonces sentirse valiosa, sentirse apreciada, sentirse digna, en primer lugar, eso es, voy a hablarlo vulgarmente, eso es cuchillo para su propia garganta. Porque si una mujer piensa así, esa mujer se está denigrando a sí misma, ya que está diciendo que su valor no está en sí misma como mujer, sino que ella tiene que imitar al hombre para sentirse valiosa. Primer lugar, eso es un error. Y en segundo lugar, si una mujer verdaderamente quiere hacer eso, tiene que ser equitativa. Hoy en día las mujeres quieren ejercer los mismos roles que el hombre, claro, porque hoy en día, gracias a la tecnología, hay muchas formas fáciles o no tan forzosas, mejor dicho, de poder ejercer muchas de las labores que hacen los hombres. Sin embargo, eso no es completamente imparcial, ya que también hay muchas otras funciones que ejercen los hombres que requieren fuerza física, requieren mucho esfuerzo y las mujeres no las hacen. De hecho, en estos días veía un video donde un hombre le decía a su esposa: feliz cumpleaños, mi amor, y le dice: ¿qué me regalaste? ¿O bombones o flores? No, te regalé un martillo. ¿Ve? Entonces, ya que si tú quieres verdaderamente tener los mismos roles del hombre, bueno, agarra el martillo y empieza a martillar. Y en estos días estaba cortando un árbol de limón en la casa y de verdad era muy, muy agotador para mí, me estaba cansando mucho. Y yo decía: mi amor, hágalo usted, porque ¿Usted quiere tomar los mismos roles del hombre? Bueno, hágalo usted. Claro, no que ella lo esté haciendo, pero era como un ejemplo, tratando de darle un ejemplo a mi esposa de qué es lo que muchas veces piensan las mujeres y por qué es tan irracional. O sea, ¿quieres tener los mismos derechos del hombre? Bueno, ven y echa pico y pala. Ven y móntate en el árbol y empieza a cortar el árbol con machete. Ve y móntate en una placa para vaciarla. O sea, cumple de verdad todos los roles del hombre. Eso es imposible, ¿no, hermano? De hecho, biológicamente es imposible. Así que lo mejor que podemos hacer es descansar en el Señor, saber que encontramos nuestro valor en Dios y cumplir nuestros roles con gozo y amor. Amén. Quisiera añadir algo con respecto a lo que mi esposo acaba de mencionar, y es que la mujer debe entender de que cuál es nuestro lugar. Fíjense que desde en la creación, como decía la hermana Sandra, o sea, Dios nos creó para ser ayuda idónea, o sea, claramente el Señor lo dice. Y cuando nosotros mostramos, o sea, respetando la opinión de cada una, pero cuando tú y yo nos oponemos o no queremos aceptar de que fue así el diseño de Dios desde un principio, estamos mostrando de que, o sea, estamos queriendo decirle a Dios de que Él se equivocó. Y yo creo que debemos entender que Dios no se equivocó. Dios hizo todo perfecto. O sea, la mujer fue diseñada exclusivamente para hacer esa ayuda idónea. O sea, lo que la mujer hace no lo puede hacer el hombre. Y lo que el hombre fue diseñado para hacer no lo puede hacer la mujer. Es como un producto.
la misma función que cumple el cepillo de barrer, por ejemplo, no lo cumple la olla, una olla, no. Fueron creadas para hacer o cumplir algo en específico. Así somos el hombre y la mujer. Entonces, cuando nosotras nos resistimos o no queremos dar lugar a estas verdades, estamos como queriendo decirle al Señor, te equivocaste, porque yo creo que yo puedo ocupar el lugar del hombre, o yo me considero que tengo las capacidades. Cuando el Señor nos diseñó a nosotras las mujeres, Él nos dio capacidad, nos dotó de talentos, de dones, de habilidades muy distintas a las del hombre. Somos iguales en valor, en dignidad, pero con funciones diferentes, y eso lo explicaba nuestra hermana allí. Y sé que para muchas este tema es un poco confrontador, porque quizás no ha habido una buena instrucción bíblica, o no hemos sido intencional en conocer un poco más acerca de esto. Eso era lo que quería añadir con respecto a esa pregunta. Siguiente pregunta. Ya va, pero ¿el hombre es la olla o el cepillo de barrer? ¿Ah? Pues ahí, yo creo que la no olla sabemos. es la mujer, sobre todo si es de presión. Porque estalla. Ok, muy bien, seguimos. Debemos ser mujeres que enseñen y guíen. Sí, el primer campo de trabajo que tiene la mujer para enseñar y guiar son sus hijos. Y hermana, no pretenda querer ser una gran maestra fuera de su hogar si usted no lo es en su hogar. Es fundamental, hermana. Y por esa razón, hermanas, es parte de la labor que le corresponde a la mujer, y la mujer está sumamente equipada para ello. Y como le dije, parte tiempo, hermanas, ese es su trabajo: instruir, guiar por medio de su ejemplo. Usted quiere enseñar a su hijo a ser ordenado en su habitación, empiece a ser ordenado usted en su habitación, empiece recogiendo la cama, no dejando las chancletas por ahí regadas, cosas así, ¿no? O sea, empiece usted siendo ejemplo para sus hijos, y aparte de eso, aparte tiempo, invierta tiempos específicos para instruirles verbalmente. No asuma que solamente enseñándole o regañándole por lo malo que está haciendo usted está instruyendo. Invierta tiempo en conversar con sus hijos y decirle: esto está bien, esto está mal, con amor y sabiduría. Aprovechando bien el tiempo, hermanas. Mientras tengamos las posibilidades, hagámoslas. No desperdiciemos nuestro tiempo ni perdamos las oportunidades. Continuamos. Siguiente pregunta. De acuerdo con la feminidad bíblica, ¿cómo sería la vestimenta correcta de la mujer cristiana? Yo creo que me están llamando, hermano. De manera general, la Biblia enseña que la mujer debe vestir con modestia. Debe vestir de una forma que muestre a Cristo y que no sea tropiezo para el hombre, hermana. Y si usted se pusiera a pensar, y me perdona la forma en la que lo voy a decir, no quiero insinuar nada, hermanos. Si usted se pusiera a pensar cuántas veces con su manera de vestir usted tiende a ser tropiezo para nosotros los hombres, hermanas, le sorprendería. Y eso es pecaminoso, ya que Dios le llama a usted a ser más bien de edificación para la vida de los hombres, no terminar siendo tropiezo, que los hombres terminen cayendo en tentaciones al verle a usted, porque su manera de vestir es escandalosa. Así que solamente diré eso, o sea, de manera general, cada quien terminará determinando qué tipo de vestimentas deberá usar, qué tipo de prendas no deberá usar. Por ejemplo, mi esposa y yo somos muy preocupados en eso, y siempre que mi esposa se va a colocar una blusa me pregunta: mi amor, ¿esa está bien? ¿Esa no está bien? Y yo a veces doy mi opinión. Mi amor, esta blusa te muestra mucho tal cosa, este pantalón te marca tal cosa. Hay que ser intencional en ese sentido, hermanas, y tomar determinaciones. Si tengo que eliminar esto, tengo que eliminar aquello, pues así sea, por amor al Señor, con tal de glorificar a Cristo y no terminar siendo tropiezo, hermana. Y esto es algo que aplica tanto a hombres para mujeres,
Porque aunque pueda resultar difícil de creer, también muchos hombres terminan siendo tentaciones para algunas hermanas. Eso es verdad. De hecho, yo tuve que decirle a mi esposa, precisamente por ella misma, decirle, no, este pantalón no lo voy a volver a usar. Me gusta el pantalón, y ella me dijo, mi amor, pero ese pantalón no te queda bien. Y yo no quiero que las hermanas te anden miroteando. Yo, bueno, mi amor, eso lo entiendo, pero bueno, digo, bueno, no voy a ponérmelo más, así de sencillo. Pero debemos aprender a tomar determinaciones, hermanos, porque buscamos glorificar al Señor, y eso implica que usted debe ser edificación para todos, y eso incluye a los hombres. Así que procure vestir de una manera que sea honrosa, no procurando la ostenticidad, hermanas. Hay mujeres, y sobre todo eso es muy de moda hoy en día, ¿no? Que siempre se busca la ostenticidad. Ahora el cabello no es suficiente pintarlo de negro o de color castaño, no, ahora hay que pintarlo de morado, de verde, de azul, siempre buscando la ostenticidad, siempre el zarcillo más largo que le cuelgue aquí como un hula hula. Cuidémonos de eso. Aquí yo no estoy determinando qué vestimenta o qué cosas se debe quitar o no. Eso es algo que usted debe hacer con sabiduría. Solamente estoy diciendo que sea la manera en que usted se vista, se quiera maquillar o se quiera arreglar, siempre debe hacerlo de una forma que no esté llamando tanto la atención. Sobre todo si es una mujer que es voluminosa o tiene un cuerpo marcado, debe tener mucho cuidado. Hay mujeres que no importa qué tanto se arreglen, pues es casi igual, ¿no? Pero si es una mujer que es muy llamativa, hermanas, debe sobre todo tener mucho más cuidado para con los hombres. Amén. Siguiente pregunta. ¿Cómo equilibrar el trabajo y la responsabilidad en el hogar? ¿O nuestro propósito se limita solo a ser esposa y madre? Bien, esta pregunta es como que tiene muchas ramas, ¿no? En primer lugar, la hermana lo decía en el segundo punto, dice que hay un llamado para la mujer a ser esposa y madre. Eso lo vemos desde la creación. Es un llamado solemne, es un llamado hermoso, es un llamado honroso. Ninguna mujer debería menospreciar eso. Sin embargo, creemos y entendemos que en la Biblia hay ciertas excepciones que Dios ha permitido, y como lo dice 1 Corintios 13, si mal no recuerdo, 1 Corintios 7 habla de que Dios a algunas personas les ha dado el don de ¿cómo es que? Abstinencia. Yo voy a decir continencia, pero ese es el problema que tienen las personas para contener sus ganas, ¿no? Es casi lo mismo. A algunas personas Dios les ha dado el don de abstinencia y les ha concedido eso como un don, como una gracia para que permanezcan solteros, ¿ok? Sin embargo, no queremos poner una parte por encima de la otra. Tanto el matrimonio como la soltería son igual de valiosos delante del Señor, pero creemos que hay un llamado muy hermoso y particular en el llamado de la esposa y del esposo. Así que no quiero decir con esto que esto es que toda mujer debe estar casada, ¿ok? No, para nada, pero al menos sí toda mujer debería ver el matrimonio como algo hermoso y no como algo malo. Eso en primer lugar. Ahora el otro punto es en relación con el trabajo. Bueno, la Biblia es clara, la Biblia nos lo enseña, que la mujer debe ser cuidadosa de su casa, ¿cierto? Ahora, esa expresión cuidadosa en el idioma griego, en el idioma en que está escrito el Nuevo Testamento, esa expresión cuidadosa se refiere a alguien que trabaja en su casa, ¿sí? Alguien que invierte tiempo para el cuidado de su casa. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Que dentro del llamado que Dios ha dejado para la mujer incluye el dedicar tiempo, el ser una mujer que emprende en su casa. ¿Significa esto que la mujer no debería ocuparse de ninguna otra cosa fuera de su casa? No, ya que la Biblia no nos prohíbe tal cosa. Pero indiferentemente si la mujer quiere ocupar tiempo para hacer otra clase de labores o trabajar en otro tipo de emprendimiento, la mujer nunca debe olvidar que ese es su llamado más supremo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede una mujer trabajar fuera de su casa? Completamente de acuerdo.
siempre y cuando la mujer nunca olvide ni descuide su propósito y llamado más importante, más supremo, que es el de cuidar de su casa. Ya dependerá de usted que con sabiduría y reverencia procure equilibrar su tiempo. Eso significa tomar trabajos que no le roben completamente el tiempo de su hogar, de sus hijos y de su esposo. Eso es importante, hermanas. O sea, no estoy en contra de que la mujer salga fuera a trabajar. Si hay la posibilidad de que no sea así, mucho mejor, ¿ok? Si una mujer está bastante convencida de cuál es su rol y hay otra posibilidad, ya sea que el esposo sea el que trabaje, o de que si la esposa va a ejercer alguna labor fuera de sus deberes como ama de casa, puede hacerlo dentro de la misma casa, mucho mejor, de verdad. Pero supongamos que no se puede, hay ciertas circunstancias hoy día en las que las mujeres tienen que salir a trabajar, lamentablemente, hermanos. Eso no es el diseño que Dios ha establecido, pero dadas algunas circunstancias hay que hacerlo. Entonces, dependiendo, indiferentemente lo que sea que la mujer esté haciendo, el tiempo que esté invirtiendo, la mujer siempre debe entender que debe haber una prioridad. Por ejemplo, la hermana Sandra, la que dictaba la conferencia, ella trabaja en una institución educativa, ella trabaja en un colegio, pero ella se comprometió a trabajar mediodía nada más. ¿Por qué mediodía? Porque mediodía, ese primer mediodía, las hijas estaban estudiando y las hijas estaban desocupadas o salían de clases en la tarde. Entonces ella dedicaba solamente el mediodía para que después ella se dedicaba completamente a sus hijas y a su hogar. Entonces ella buscaba también trabajar para contribuir en los ingresos del hogar, pero nunca descuidando su deber como ama de casa. Entonces eso es importante, hermana. Sobre todo es importante a la hora de que usted deba tomar una decisión de trabajo. Sí, porque lo que pasa es que estamos en este mundo en el que, repito, o sea, se evalúa o se evalúa a la mujer en base a sus éxitos profesionales. ¿Sí? Si usted está ejerciendo la carrera para la cual usted estudió, pues es sumamente exitosa. Si usted es una mujer, si usted es abogada, administradora o cualquier otra profesión, pero usted es ama de casa, entonces usted no es exitosa. O como le dice el mundo, usted no es alguien en la vida. No, hermanas, eso es un grave error. Bien lo dice el apóstol Pablo, la mujer se salvará criando hijos. ¿Qué significa esto? Que la mujer encuentra gran valor en el llamado de cuidar un hogar. ¿Es estresante? Sí. Y eso que yo no soy mujer. ¿Es agotador? Claro que sí. Pero hay gran valor, hay gran bendición, hay gran honra, hay hermosura en esa labor de dedicarse, de invertir su vida en cuidar su hogar, en cuidar a sus hijos, en atender a su marido. Así que tiene que trabajar, procure buscar trabajos que le permitan dedicar tiempo a su casa. Personalmente pienso que trabajos a tiempo completo no son convenientes para una mujer, pero obviamente aquí hay mujeres que son solteras y pues tienen que hacerlo. Así que, si es una mujer casada, procure coordinarse con su esposo. Si es una mujer soltera y tiene que hacerlo, pues amén, descansa en el Señor y pídale al Señor si en un futuro le provee otro trabajo que sea bien remunerado y que le permita dedicar tiempo para su casa. Si es una mujer que tiene que trabajar a tiempo completo durante toda la semana, aproveche al máximo los fines de semana para dedicarse a su hogar, a sus hijos y a su marido si tiene. Procúrelo, hágalo con todo el esfuerzo del mundo, porque a pesar de que no es el diseño de Dios, Dios se glorificará en su vida, Dios traerá bendición a su vida. Amén. Una mujer puede ser emprendedora. Sí, creo que eso está aunado a la siguiente pregunta, a la anterior. ¿Esta conferencia se puede llevar a las diferentes iglesias en mesa de Cavaca? Pues sí. Claro que sí, ya sea que todo esto que estamos haciendo quieran llevarlo a otras congregaciones o solamente el video, pues claro que sí. De hecho hay varios que me han preguntado, hermano, ¿este video me lo puede pasar? Claro que sí, eso lo vamos a publicar por la cuenta de la iglesia en YouTube. Y además, si alguno quiere que se lo pasemos por pendrive o teléfono, como quiera, pues claro que sí. Y la última pregunta, ¿cuándo hay otra conferencia? Esperamos que sea pronto. Sí, hermanas, cuando Dios nos permita la oportunidad, la haremos. Amén. Esta era la última pregunta. Listo.
Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor.